Hola a todos, bienvenidos a la última previa de un UFC Fight Night antes de la International Fight Week, esa semana que va a culminar con el UFC 317, que va a estelarizar Ilia Topuria contra Charles Oliveira por el cinturón vacante del peso ligero que ha dejado vacante Islam Makhachev. Mientras tanto, la compañía no para. Esta semana van hacia Bakú, viajan con una cartelera llena de nombres importantes, llena de prospectos locales o de la zona que son muy prometedores, que quiero traer en este vídeo, y por supuesto los tres combates principales que siempre analizamos un poquito más a fondo, que son tres auténticos combatazos, como siempre digo, y que no van a defraudar. Así que sin más dilación, dentro. Para abrir la cartelera, para que os deis cuenta de los nombres que va a haber, va a estar Mohamed Usman. Obviamente suena el apellido porque este hombre es el hermano de Kamaru Usman, que se pega en peso pesado. Al pobre siempre le toca empezar las carteleras porque obviamente su talento no está ni cercano al que tiene Kamaru, pero bueno, su hermano viene de vencer la semana pasada, por lo que quizás impregne un poquito de ese aura, de esa dinámica positiva y consiga una victoria. Esto solo en las prelims. También va a estar otro peleador importante como Dragir Ulanbekov, que se pega cerca de casa. Es un peleador con mucho talento y da un poco pie a pensar que estas prelims también van a estar bastante entretenidas. Hay peleas que van a estar guays, que van a defraudar, y obviamente después en la cartelera estelar la cosa va a mejorar todavía más. Para abrir esta cartelera estelar, que va a estar compuesta por 6 combates, vamos a tener a un prospectazo como es Muhammad Naimov en el peso pluma, que se va a enfrentar a Bogdan Grad, otro peleador bastante entretenido de ver. Un Muhammad Naimov que tiene 4 victorias en la UFC, una derrota. Esa única derrota es contra Felipe Lima, otro gran prospecto, otro gran peleador, que de hecho próximamente en el UFC 317 se va a enfrentar a Peyton Talbot en un combatazo que os recomiendo ver 100%. Y en el caso de Naimov, ya os digo, es un peleador que en el striking es muy entretenido, tiene manos poderosas. Si tiene que llevar la pelea al suelo, también se la puede llevar al suelo, que obviamente es el claro favorito para este combate. Y es un peleador en las 145 libras que creo que si sigue acumulando una buena racha de victorias puede llegar a entrar en el top 15 próximamente, y que es un peleador muy a tener en cuenta y del que se va a hablar mucho. Luego tenemos a Nazim Sadikov contra Nicolás Mota. El caso de Sadikov es un caso muy curioso porque tiene un récord semi-invicto, ya que su primera pelea como profesional fue derrota y a partir de ahí no ha vuelto a perder. Es un peleador finalizador, que la mayoría de sus combates van a la finalización. De hecho, creo que solo tiene una decisión en su carrera, en todas sus victorias, que es entretenidísimo, que es un peso ligero, que al igual que he dicho con Naimov en 145 libras, en su caso es bastante similar, que obviamente es claro favorito contra Mota, que yo le tengo muchas expectativas también puestas, pero venimos de una cartelera en la que dije lo mismo de Omar Sy y de Mansur Abdulmalik, y al final ambos defraudaron un pelín, sobre todo Omar Sy, al que le vencieron, Alonso Menifield. Y en este caso voy a decir lo mismo, hay que mojarse. Yo siempre lo digo, me gusta que descubráis nuevos peleadores gracias a mí, y yo creo que estos dos peleadores los tenéis que ver sí o sí, porque son muy entretenidos. En el caso de Sadikov, ya os digo, puede finalizarte en el suelo, puede finalizarte sobre todo con sus manos poderosas, al igual que Naimov, y yo creo que en este caso ambos van a conseguir la victoria por finalización. Y por último, el tercer peleador que quiero nombrar antes de entrar en las tres principales es Mikitek Orolbai, que se enfrenta a Tofik Musayev. No sabéis la dificultad que estoy teniendo para decir todos los nombres bien porque es un caso increíble, pero bueno, a Orolbai tenía que nombrarle 100% porque la última velada de Topuria contra Max Holloway se enfrentó a Rebecki en un combatazo. Ya vimos que acabó perdiendo el combate por la mínima y acabó con el ojo que parecía un alien. Parece ser que se ha recuperado el ojo antes de lo previsto, que ya está de vuelta, se ha tomado un descanso, y es un peleador que también es entretenidísimo. Es un striker a priori que va a ir a pegarse contra un rival que viene de Bellator, de Rizin, que obviamente en estas dos compañías ha sumado victorias y derrotas, pero bueno, siempre hay ese aquel, ¿no?, con un debutante, de si tendrá la calidad para enfrentarse a prospectos de sus categorías. En este caso, yo creo que Orolbai es el claro favorito, y yo desde los casos de Pachi Mix, de Pitbull, de Patricio Pitbull, de toda la gente que ha venido de compañías externas, Kaya Sakura, quien sea, obviamente siempre voy a decir que el favorito es el local, digamos, el peleador UFC, porque creo que hay un escalón bastante alto entre el resto de compañías UFC. Ha estado en Rizin y Bellator, que son compañías importantes, pero yo aquí voy a dar de favorito a Orolbai. También habrá que ver cómo se ha repuesto de ese combate contra Rebecki, porque fue una sangría, para mí uno de los grandes combates del año. Los daños que sufrió fueron graves, o sea, no sé cómo se ha recuperado. Obviamente también puede surgir el miedo de volver a tener un combate parecido, por lo que irá un poco más cauteloso, imagino, pero igualmente yo creo que con el striking que tiene va a conseguir la victoria con relativa facilidad. Y ahora sí vamos con los tres combates principales, que son combates que tengo muchas ganas de analizar. Vamos con el primero, que es el de Curtis Blaydes contra Rizvan Kuniev. Este combate no le encuentra mucho sentido, de hecho se ha intentado hacer en otras dos ocasiones, pero se ha ido posponiendo. Al final, para desgracia de Curtis Blaydes, se va a hacer, y es que el número 5 de la división de peso pesado se va a enfrentar a un debutante. No lo entiendo, un peleador Kuniev que viene de PFL,
que sí que es cierto que contra Renan Ferreira logró un empate, que Renan Ferreira es el peleador más reciente al que ha noqueado Francis Ngannou para ser campeón de peso pesado de PFL, que Ridan Cunha ha estado 2 veces en la Dana White Contender y en las 2 veces ha noqueado, que es un peleador que comenzó su carrera con un 2-2 y un empate, o sea, consiguió 2 victorias en sus primeros 5 combates como profesional, desde entonces no ha vuelto a perder, sí que es cierto, lleva una racha de 11 combates seguidos sin perder, 10 victorias, pero no sé, o sea, me parece un salto demasiado grande, no sé qué le ha visto la UFC para ponerle ese salto tan grande, sí que es cierto que la división de peso pesado tiene un asterisco muy grande porque está necesitada de nombres nuevos, pero me parece un poco exagerado que le pongan directamente contra el número 5, o sea, había otros prospectos en el número 7, el número 8, le podrían haber puesto contra otro peleador un poco más asequible, que no un Curtis Blades, que es un experto en la pelea en suelo, que ya ha frenado a otros prospectos importantes como Almeida, como Jailton Almeida, al que consiguió noquear. Entonces no sé, obviamente yo quería decir que Curtis Blades va a ganar, que va a demostrar galones, que se va a imponer claramente a Kuniev, porque por mucho que tú vengas de una racha positiva, no sé, Curtis Blades me parece un peleador muy bueno, muy apto, que ha ganado nombres muy importantes dentro de la categoría y que obviamente debería de ganar y ya en un futuro enfrentarse a alguien más potente. No hay que olvidar que el último combate de Curtis Blades fue contra Thomas Pinal por el cinturón interino, para que os hagáis una idea, entonces no entiendo por qué le ponen a Kuniev ahora. Pero bueno, nunca ha tenido la UFC en buena estima a Curtis Blades, así que yo me alegraría que consiguiese la victoria para dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, put some respect on my name, como dijo Kamaru Usman en su momento, y darme un rival en condiciones. En el combate coestelar yo tengo sentimientos encontrados, me vais a perdonar, pero es el combate entre Ignacio Bahamondes y Rafael Fiziev, y es que yo en Marca hace unos meses entrevisté a Ignacio Bahamondes para su último combate contra Galen Turner, y fue increíble, o sea, el trato fue ejemplar, me trató genial, la entrevista quedó chulísima, es un tipo que me parece majísimo, y por eso tengo muchas ganas de que gane, pero es que enfrente tiene a Rafael Fiziev, que es otro de mis favoritos de la categoría de peso ligero, que está arrancado en la posición número 11, pero debido a un cúmulo de desgracias, viene de 3 derrotas seguidas, Fiziev, pero sí que es cierto que 2 son contra Justin Gaethje en 2 combatazos, y una es por lesión contra Mateusz Gamrot, que yo no lo consideraría ni derrota, una lesión que le mantuvo fuera 1 año y medio del octágono, y se enfrenta a Ignacio Bahamondes en una situación completamente diferente. 3 victorias seguidas, que sí que es cierto que ha tenido derrotas, 2 derrotas en la UFC, pero que ha sumado racha de 3 victorias, luego sumó derrota, luego racha de 3 victorias, por lo tanto llega en lo más alto. Su padre, Manuel Bahamondes, es una eminencia en el kickboxing, él desde bien pequeñito ha entrenado el striking, entrena con Belal Muhammad, con Jay Rodríguez, o sea, tiene compañeros de élite, ha demostrado que no solo es striker, sino que puede someter, como demostró ante Galen Turner, por lo tanto yo aquí sí que, quizá guiándome un poco por el corazón y por, no la amistad, pero por la cercanía que tengo con Ignacio Bahamondes, voy a ir con él para este combate. Obviamente puede pasar al contrario, que Fiziev logre encontrarse en el striking, recordemos que es profesor de Muay Thai en el Tiger Muay Thai de Tailandia, en el gimnasio, uno de los gimnasios de Muay Thai más importantes del mundo, por no decir el que más, por lo tanto hay que ir con cautela en este combate, pero yo tengo esperanzas puestas en Bahamondes. Llegó a estar top 15 con su última victoria entre Galen Turner, pero bueno, entre las victorias de Joel Álvarez y de Grant Dawson ha vuelto a salir del top 15 entre comillas, la UFC le sigue considerando top 15 y le ha puesto en un evento coestelar contra Rafael Fiziev, que es otro peleador con mucho caché dentro de la categoría, y sinceramente para mí era la pelea de la noche. Ahora vamos con el evento estelar, un evento estelar que parecía maldito, que hay mucho que contar sobre él, porque esta pelea entre Khalil Rountree Jr. y Jamal Hill en la categoría de peso semipesado se tenía que haber hecho hace un año en el UFC 303, solo que Khalil Rountree dio positivo por una sustancia prohibida, no pudo pelear porque se le sancionó. Una pelea que yo considero que va a determinar el siguiente retador, bueno, no retador porque está también Jiri Prochazka, Alex Pereira, pero que va a poner al que gane en una posición muy favorable para ir a por el cinturón próximamente. Jamal Hill, que es un ex campeón de la división, que viene de 2 derrotas seguidas muy duras, la primera por KO ante Alex Pereira, con la que perdió el cinturón, la segunda por KO ante Jiri Prochazka, que le dio una lección, y un Khalil Rountree que venía con una racha muy positiva, tuvo el positivo ese por sustancia prohibida y luego se enfrentó sorprendentemente a Alex Pereira por el cinturón el pasado octubre y demostró un corazón increíble. Él ha reconocido que esa pelea le sirvió a él mismo para demostrarse que está hecho para pelear con los mejores y para ser campeón. Un Khalil Rountree que tiene una historia muy bonita detrás, porque con 2 años pierde a su padre, tiene adicciones cuando era joven, le hicieron bullying, tiene adicción al tabaco, al alcohol, pesaba muchísimo, estaba en una situación muy complicada de su vida hasta que ve el The Ultimate Fighter y a partir de ahí resurge de sus cenizas y comienza a hacer carrera, hasta llegar a donde está actualmente, que es una auténtica bestia. Obviamente este combate de flor y lava, o sea, no van a ir al suelo ni de broma, son 2 peleadores pegadores increíbles y tampoco creo que vayan a la decisión de los jueces. Me sorprendería mucho ver que fuesen a la decisión de los jueces
a pesar de que Khalil Rountree es muy duro y que Jamal Hill tampoco es un hiper noqueador, a veces tiene mucho volumen y listo. Pero yo creo que esto va a ser, o sea, de 3 asaltos no creo ni que pase. Sorprendentemente aquí me voy a quedar con Khalil Rountree. ¿Por qué? Sí que es cierto que Jamal Hill es campeón, pero viene de 12 derrotas seguidas y Khalil Rountree yo creo que en el combate ante Pereira él no tenía tanta confianza como para pensarse que estaba hecho para este tipo de combates y se dio cuenta de que sí, como él mismo ha demostrado. Por lo tanto yo pienso que eso hizo un clic en su cabeza, y no es que piense, es que él lo ha dicho y yo le doy la razón, y ese clic en la cabeza le va a hacer ir a este combate con mucha confianza. Creo que le puede encontrar a Jamal Hill con las manos, y Jamal Hill, como viene de 2 KOs, va a tener ese miedo a ser noqueado. Creo que su mandíbula ya no va a ser la misma después de 2 KOs seguidos, y que cuando tienes ese miedo tienes muchas posibilidades de que te noqueen otra vez, sinceramente. Sería un problemón para Jamal Hill sumar otra derrota más, ya que tendría ya que hacer combates residuales o conseguir otras 2-3 victorias para volver a la ecuación por el título, mientras que Khalil Rountree yo creo que se merece una victoria ahora para enfrentarse a un nombre como Jiri Prochazka, como, no sé, en un futuro Magomed Ankalaev, quien sea, para retar a ese tipo de peleadores, ya que creo que es un peleador muy entretenido, porque vencerle es muy difícil, es muy duro. De hecho, Alex Pereira estuvo a punto de darle un susto, y sin embargo él con una que te pegue te manda a dormir. Así son las cosas. Por lo tanto tengo muchas ganas de ver este combate, pero sí que doy favorito a Khalil Rountree. Por lo general confío bastante en esta cartelera. También confiaba en la anterior, en la de UFC Atlanta, y me fallaron un poquito, pero en esta cartelera sigo confiando bastante, porque ya os digo, os prometí que desde que se acababan las carteleras del Apex venían carteleras buenas, y yo es lo que pensaba y lo que sigo pensando. Obviamente la del fin de pasado no salió tan bien como se esperaba, pero yo creo que la de este fin de sí que va a traer consigo grandes combates. Que sí que es cierto que comparada con la cartelera anterior no tiene tantos nombres importantes, porque hay mucho peleador local, mucho peleador acabado en OFF, en EF, que a lo mejor la gente no conozca tanto, pero que son peleadores, ya os digo, muy duros, suelen ser peleadores muy completos en su mayoría, que suelen dar grandes combates, que intentan finalizar. No sé, os recomiendo verla esta cartelera. Encima ya no queda nada para la de Topuria, por lo que podéis ir enlazando, y luego los 3 combates principales sí que son nombres conocidos, son combates muy entretenidos. Los 6 peleadores de las 3 peleas principales buscan finalizar, son peleadores que les encanta golpear o llevarte al suelo y someterte. Por lo tanto quiero que le deis una oportunidad, y lo que siempre digo, si os gustan este tipo de previas, comentar, o si no os gustan, comentar tipos de mejoras, darle like al vídeo, compartirlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.